Bienvenidos a Perspectivas Ambientales. Ustedes saben que este es un espacio para conversar, para dialogar, para educar y llegar al público que necesita conocer de acciones, visiones, diferentes políticas y diferentes propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy tenemos a Inti Grönberg. Él es un científico orgullosamente ecuatoriano y PhD. Él fue elegido como inventor del año 2018 en América Latina por la revista MIT, como elegido inventor del año 2018. Él es actualmente CEO de Ichion y presidente de la Fundación Circular en Ecuador. Ichion es responsable, entiendo, Inti, de la implementación de las herramientas tecnológicas a nivel local y su posicionamiento comercial, mientras que la Fundación Circular Ecuatoriana, que fue creada en el 2019, tiene como objeto mejorar la vida de grupos sociales vulnerables a través de tecnologías e innovación. Ahora, ¿por qué obtuviste este reconocimiento como inventor del año 2018? ¿Cuál fue tu invento? Cuéntanos un poco. Un gusto saludarte, Verónica. Gracias por la oportunidad. Nosotros veníamos ya trabajando desde inicios del 2017 en una idea de generar tecnologías para poder combatir la polución plástica. Esto lo hacíamos en Inglaterra, en Londres, mientras yo cursaba mis estudios de doctorado en el Imperial College London. Y justamente esta universidad, que es muy enfocada a temas de innovación, de hecho es la segunda universidad de innovación a nivel europeo, es un espacio en el cual se posibilita para tanto investigadores como estudiantes la posibilidad de poder crear invenciones comercializables, que a la final es la innovación, ¿no? Viéndolo de forma muy didáctica, sobre todo para el emprendimiento tecnológico. Entonces, fruto de este trabajo, nosotros logramos armar un primer prototipo, esto en inicios ya del 2017. Este prototipo lo presentamos en una feria de innovación de la universidad y la agencia Reuters le interesó lo que nosotros hacíamos, hizo un video de más o menos 2 minutos y lo puso en sus redes y al ser Reuters esto se esparció a nivel internacional, llegó a más de 80 países, estuvo en el Washington Post, estuvo en diarios también incluso de Tailandia. Y ahí nace justamente la universidad, nos propone nos sugiere que podemos hacer un emprendimiento para seguir desarrollando la tecnología y eso es lo que hicimos y así nace Iction, justamente con esa visión de tratar de generar tecnología. Poco a poco fuimos ganando competiciones, ¿verdad? En Europa ganamos un premio en Reino Unido llamado Towards Zero Waste, que nos daba fondos concursables del gobierno británico. Ganamos otros 2 también a nivel europeo, ya todo en función de tratar de atraer fondos, porque a la final para poder generar un nuevo producto o servicio, es importantísimo tener esos recursos para ir escalando y madurando la tecnología hasta que llegue a un punto que se pueda comercializar. Entonces ahí el MIT Technology Review, que es la revista de divulgación científica más antigua de la humanidad, es la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que cada año nombra a 35 innovadores menores de 35 años a nivel global. Me sugirió que aplique en ese año justamente con el trabajo que veníamos haciendo y así lo hice, apliqué a la competición y tuve el honor de haber sido nombrado parte de la lista de innovadores menores de 35 años y también gané la nominación especial más alta ese año, que justamente es el premio al inventor del año. Y esto un poco reflejando lo que hacíamos nosotros, un trabajo en equipo, ¿no? Innovar no se hace de forma individual, sino son trabajos con equipos. Y nos abrió la puerta acá a Latinoamérica. En ese entonces todavía no pensábamos nosotros traer nuestras tecnologías acá a la región porque no teníamos los contactos suficientes. Entonces, a raíz de esto es donde decidimos nosotros abrir nuestro brazo acá en la región y hacerlo desde acá, desde el Ecuador. No, estupendo, qué maravilla y además qué orgullo como ecuatoriano que tengas ese posicionamiento. Ahora, la invención son turbinas capaces de extraer hasta 80 toneladas, ¿verdad?, de plástico
que están en los ríos, en los océanos, y luego comercializar justamente hacia, bueno, el plástico. Todo esto es súper difícil comenzar, como todo es difícil comenzar, pero la necesidad es enorme y ahí está. El día de ayer y hoy están justamente reunidos en Costa Rica en el foro de ministros de ambiente de toda la región Latinoamérica con miras a la reunión en Nairobi, y todos coincidían, y un punto de la agenda clave es el tema de basura, que están inundados por todo lado y todos son basurales, ni siquiera son rellenos sanitarios. Y uno de los científicos que hablaba sobre el tema de los océanos y de hecho decía la polución del océano es increíble, y todos pusieron en sus agendas como prioridad el tema de basura. Ahora, eso se abre una puerta súper, súper grande para mirar soluciones. Y uno de los ministros, creo que decía el de Argentina, decía, hablamos pero no encontramos soluciones, denos soluciones. Aquí hay una solución. Dicho esto, ¿cómo ves el tema en Ecuador y cómo ves en América Latina? Yo sé que se está haciendo ya algo por Galápagos, ya creo que arrancaste con Galápagos. Cuéntanos un poquito dónde estamos. Bueno, en efecto, el problema de contaminación por desechos que salen de toda la cadena y el proceso lineal es sin duda uno de los principales retos que vamos a enfrentar a nivel global y a nivel regional, incluso aquí aún más para poder proteger la maravillosa biodiversidad que tenemos acá y que nos sentimos orgullosos, pero también tenemos que ser responsables de protegerla. Y como tú bien dices, hay todo por hacer, ¿no? Es un tema acá en el país, apenas se recicla en los datos más optimistas alrededor del 5%. Yo creía que incluso mucho menos. Ayer hablábamos con gente en Perú, nos decía ya es igual, más o menos un 3%. Entonces, tenemos un modelo completamente lineal en donde todo lo que se consume se va a terminar arrojando en una zona de sacrificio, que en el mejor de los casos va a ser un relleno, en el peor celdas emergentes, botaderos a cielo abierto y muchísimas veces hacia los ríos, ¿no? Y este es el camino de la polución que viaja hacia los océanos. ¿Cómo contribuimos nosotros con nuestro granito de arena hacia este problema? Es dos frentes que se generan, ¿no? La tecnología, si bien es cierto al inicio se le nombraba como una suerte de turbinas, ha ido evolucionando hacia unos sistemas que tienen que ser muy cuidadosos con el medio ambiente. Cuando uno genera una tecnología totalmente nueva, de hecho hay una escala que se llama el Technology Readiness Level, que te mide el grado de madurez de una tecnología del 1 hacia el 9, siendo el 9 cuando ya la produces en masa y el 1 cuando recién es un concepto en computador. Nuestras tecnologías ya se encuentran en nivel, estamos llegando al nivel 8, después de todo este tiempo de trabajo, de haber probado sistemas en ambientes controlados en nuestros propios laboratorios, luego hacer prototipos en ríos en Reino Unido durante casi 9 meses. Y desde el año pasado ya con el sistema a escala real 100% funcional que está trabajando acá en el Ecuador, es el primer sistema en Sudamérica, que tiene una capacidad de extracción muy alta, ¿no? Como tú decías, 80 toneladas por día, algo que no esperamos ver aquí, pero sí va a pasar en ríos, sobre todo en Asia, ¿no? Hay ríos bastante polucionados allá. Quizás algo que aplica acá al país, que es muy importante, es nuestra capacidad de filtrado. Podemos filtrar hasta un 90% de toda esa basura plástica que viaja a través de los ríos hacia el mar. ¿Por qué los ríos? Porque entre un 60 y un 80% de esos ya casi 12 millones de toneladas que ingresan a los océanos viajan a través de ríos. Entonces los ríos se vuelven ese camino por donde nosotros podemos parar ese flujo, todo lo que no se maneja bien, y también generar datos. Entonces, no es solamente un tema de protección, sino en función de los datos que nosotros encontramos, que son datos en tiempo real, puesto que usamos sistemas de inteligencia artificial, tenemos una cámara que revisa las imágenes de lo que extraemos y entrenamos un algoritmo para que pueda clasificar, pueda comprender las imágenes, y así nosotros sacamos datos en tiempo real, lo cual es igual de importante. ¿Y qué pueden hacer con estos datos? Pues nosotros ya hemos trabajado, por ejemplo, en el río Puerto Viejo,
que ya hemos extraído el equivalente en peso a 200.000 botellas de un solo uso de distintos plásticos, es un volumen importante, podemos nosotros pensar que, por ejemplo, dos casos específicos, el producto número uno que estamos sacando del río son botellas plásticas de un solo uso. Botellas plásticas que en teoría acá en el Ecuador no debería ser el ítem número uno, puesto que tenemos una ley de impuesto redimible a las botellas de un solo uso que activó todo un sistema de reciclaje que nos hacía pensar que el país tiene una alta tasa de reciclaje de este material, pero aún así en el río sigue siendo el ítem prevalente, por ende lo que llega al océano. Entonces, habrá que ver si es lo mismo en zonas urbanas, igual donde en teoría hay mayor capacidad de reciclaje de botellas. En muestreos que hemos hecho parece que va a ser la tónica, y te demuestra que sin datos no se puede evaluar los resultados de la política pública. Y eso es lo importante que se pueden hacer con sistemas como los nuestros. El segundo ítem son fundas llenas de basura, Verónica. Fundas llenas de basura que no esperamos encontrar. Que claro, cuando llegan al océano se degradan muy rápido por la sal marina y ya solo vemos el esparcimiento de los productos. Pero en general, ¿esto qué nos dice? Que hay muchos sectores, por ejemplo, en la zona rural de Manabí, que no tienen sistema de recolección de desechos. La gente tiene dos opciones, o lo quema o lo bota al río. Entonces, en función de esos datos, también trabajamos con la Alcaldía de Puerto Viejo y el GAT provincial para tratar de que se aumente la tasa de recolección en lugares donde no van, en zonas rurales, y así reduciendo el problema, ¿no? Nosotros somos, para concluir la idea y respondiendo a tu pregunta, creemos que las soluciones son los datos, son la evidencia, trabajar en función de datos y generar estrategias claras en función de lo que te pueda dar la evidencia. Ok, en este momento quiero hacer una breve pausa, Inti, para agradecer a nuestro auspiciante Gira, que es una empresa filial de la Corporación Favorita y que justamente está trabajando para implementar la economía circular y su objetivo es reciclar. Vamos a ver este video un momentito. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Volvemos contigo, Inti, y lo que tú me estás contando y nos compartes es justamente lo difícil que es comenzar, ¿no? La apuesta de algo innovador que no se conoce, hay que juntar datos, hay que ver dónde funciona. Tú estás comentando que ya hay los primeros datos y en el río Puerto Viejo, súper interesante, en el Asia, algo te oí. Mi primera pregunta es, ¿depende mucho del ecosistema, depende del flujo del río, depende de la fisonomía del río? ¿De qué depende que funcione estas turbinas o este mecanismo? Depende muchísimo de varios factores. La ventaja del diseño es que es un diseño adaptativo, entonces tiene ciertas condiciones que te permiten operar en distintos tipos de río, de alta montaña, por ejemplo, o un río cerca de la boca ya de la desembocadura hacia el océano. ¿Cómo funciona? Para darte una idea del diseño y la simplicidad que tiene, que a veces es complejo justamente llegar a un diseño que sea simple y eficiente. Esa es, digamos, la máxima cuando uno diseña una tecnología, ¿no? Que en lugar de ser compleja, más bien que sea diseñada para el propósito. Y en nuestro caso, llegamos a eso, logramos encontrar ese punto importante de trabajo. La tecnología tiene la primera parte del sistema, son unos mecanismos tipo flotador. ¿Por qué usamos estos mecanismos? Porque justamente queremos reducir el impacto que podemos generar en el río. Y los mecanismos tipo flotador hacen una suerte de simular lo que ya sucede en los ríos, que tienes mucho material flotante, ¿no? Que puede ser material orgánico y el material plástico. Por la densidad de la mayoría del plástico se va a encontrar cerca de la superficie del río o en ciertos casos hasta 1.5 metros de profundidad.
Entonces, la primera parte del sistema ataca justo eso. Los flotadores tienen un ángulo y direccionan el material hacia un lado del río. Y una vez que está direccionado este material, tenemos una segunda parte del sistema que es un sistema mecánico de extracción, que como para dar una idea de cómo funciona, son una especie de gradas eléctricas, pero en vez de mover gente de abajo hacia arriba, nosotros extraemos ese material que fue direccionado por los mecanismos tipo flotador. Una vez que extraemos el material, tenemos ahí justo nuestra camarita de inteligencia artificial, que es la que genera los datos para que el algoritmo pueda clasificar el material. Y luego nosotros con nuestros operadores, porque de hecho nuestra empresa CB no tratamos de reducir automatización porque creemos que se debe dar fuentes de empleo también en función del trabajo que hacemos. Y una vez que el material sale del sistema, hacemos la clasificación manual con operadores que trabajan justamente haciendo esa clasificación para dividir los materiales que son reciclables, que estamos trabajando en proyectos de reciclaje, y los productos que no pueden ser reciclables al momento, igual estamos tratando de analizar qué tecnologías podemos traer al país para seguir aumentando esa tasa cada vez más, ¿no? Y finalmente, lo que ya ni en el uno ni en el otro pueden entrar, esto va a terminar, nosotros hacemos un análisis del sector y vemos cuál es el mejor relleno sanitario, a dónde puede ir esto, ¿no? Nos cuidamos mucho de que no sean botaderos a cielo abierto, vamos nosotros mismos a revisar cómo hacen su trabajo de operación para asegurarnos de que esto no vuelva otra vez al medio ambiente, ¿no? Que ya son productos que muchas veces han pasado varias semanas, varios meses, incluso años, porque todo producto a la final que termina en el medio ambiente, por el viento y la lluvia, en algún punto va a terminar en algún río y por el río hacia el océano, ¿no? Entonces, ese es más o menos el mecanismo de cómo funcionamos. Depende mucho, por ejemplo, si es que el río es muy ancho, los sistemas tipo flotador los podemos configurar para que funcionen dependiendo del ancho del río. Si es que tiene navegación también, podemos abrir los sistemas y poner un sistema tipo cascada con una apertura suficiente para que pasen los barcos, pero sin eliminar la posibilidad de direccionamiento del material. Entonces, ha sido diseñado justamente para ser muy versátil en función de las condiciones que vamos a encontrar en distintos ríos a nivel nacional e internacional. Súper interesante, y me estaba imaginando justamente porque en alguna vez que conversamos, cuando yo estaba al frente de la Secretaría de Ambiente, Inti, te decía, es que los ríos, el primer problema de la polución del Machanga, de San Pedro y todo, ni siquiera son los plásticos, es otro tipo de contaminación, que es detergentes y todo, pero me imaginaba lo que tú explicas de los tratadores, porque además el caudal del Machangara ha disminuido tanto, y ahora en el río San Pedro entiendo, porque soy parte del colectivo del rescate del río San Pedro, también estás apoyando en este sentido, y yo veo que el flujo y el caudal de los ríos de montaña está bajando enormemente, no así los caudales de la costa o digamos de superficie como Cuenca o los ríos de Europa, que quizá los flotadores son mucho más, más fáciles de tenerlos arriba y se puede capturar, digamos, los plásticos acá. Como son quebradas, como tienes un montón piedras, etcétera, o sea, va chocando el plástico con todas las piedras. Es cuestión de ir a ver y es desastroso. Pero me parece súper interesante que vayan amoldando a la necesidad del río, digamos así. En este sentido, ¿qué se está haciendo o qué has pensado hacer en qué otras áreas en Ecuador y qué potencial ves en toda América Latina? Porque yo creo que a este punto hay que hablar de soluciones a escala ya regional y no podemos ya pensar, ni siquiera darnos el lujo de pensar en hacer cosas chiquitas porque no vamos a solucionar el grave problema y la crisis que tenemos ambiental y climática en el mundo entero. ¿Qué perspectivas hay, Inti? Bueno, nosotros tenemos justamente entendiendo la necesidad de los ríos, ¿no? Creo que es muy difícil decir qué contaminación es mayor que otra. Creo que eso es un error pensar en que clasificar una u otra, ¿no? El tipo de polución que tienen ríos, por ejemplo, en los ríos de Quito, el caso del Machángara, como tú bien comentas, tiene una serie de contaminantes, uno muy grave de descargas directamente, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento hacia el agua del río Machángara.
que vamos pasando años tratando de generar proyectos como Vindobona sin mayor avance. Pero asimismo uno puede ver justamente el problema de la polución plástica como decenas de miles de fundas, nosotros hacemos estos recorridos y eso es lo visible, ¿no? Lo que se puede ver porque las fundas, como tú bien comentas, a veces se quedan entremezcladas con las ramas, pero eso te da una tónica de todo el flujo de material plástico que pasa en el río, que muchas veces no se queda en los laterales. Caso de las botellas, por ejemplo, las botellas por su geometría tienden a poder viajar mayor cantidad de distancias Ujú. y a veces cuando se hacen temas de limpieza, por ejemplo, alrededor, no es lo mismo poder cuantificar lo que está cercano a un río que lo que en realidad fluye a través del río y va a terminar en el océano, afectando el banco natural de proteína de la humanidad, que son los peces. En donde se reduce ese banco natural porque el plástico llega hacia el mar, se degrada con la sal marina y la exposición solar muy rápido, y esos pedacitos de fragmentación del material degradado es lo que los peces consumen, confundiendo con fito y zooplancton, y se va reduciendo cada vez el banco natural de la humanidad, que son los peces, ¿no? Y también pensemos que en el caso ecuatoriano, esa cantidad de material que llega a la final afecta a santuarios como Galápagos por las corrientes oceánicas. Entonces, muchas veces por enfocarnos en uno de los problemas, obviamos los otros. Tienen que ser soluciones que vayan en paralelo, ¿no? Una hacia el tema de todo lo que son desechos sólidos suspendidos y otra ojalá también en lo que son descargas, ¿no? Que tratamiento de aguas servidas de las ciudades, que también tiene muchísimo por hacer los dos igual de importantes por su destrucción en ciertos puntos de la biodiversidad o de las especies, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido aportamos con la tecnología para lo que son tratamiento de los desechos sólidos suspendidos. Esperamos primero trabajar acá en el país, en el Ecuador, puesto que tenemos el problema con Galápagos, casi un 35% de lo que sale del Ecuador continental de los ríos del país por las corrientes va hacia Galápagos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esa necesidad de poder actuar rápido. Acá en el país queremos poner 13 sistemas en los próximos 2 años para ese 35% de flujo, dar los datos para que se pueda empezar a trabajar política pública en contra de la polución plástica basada en evidencia. Luego esperamos ir a la región andina y en una segunda etapa de nuestra empresa buscaremos expandirnos hacia mercados en Asia sobre todo, pero ya en otra modalidad, no operando nosotros mismos, sino en licenciamiento de tecnología para dar la oportunidad a los emprendedores de esas regiones que puedan usar lo que hemos aprendido acá para poderlo aplicar en estas regiones que tienen igual un grave problema con la polución plástica. Ok. Ayer justamente se quejaban del problema, los ministros, te comento, del problema que tienen los océanos y cómo combatirlo, y se hablaba de la problemática de Galápagos. Entonces, tú bien anotas que se está probando también en Galápagos. Entonces, en resumen, estaríamos diciendo que estamos en una etapa de prueba para poder ir expandiendo todo esto, ¿no? Claro que sí. Más que prueba, creo que ya es digamos, pensando en el crecimiento tecnológico, mi estimada Verónica, tienes como dos etapas, ¿no? O podemos clasificar en tres. Una etapa inicial, que es todo lo que son pruebas en ambiente controlado. Uh-huh. Ahí vas viendo cómo se diseña, le vas cambiando ciertos componentes en función de lo que puedes hacer en el laboratorio. Tienes una fase 2 que haces las pruebas igual controladas ya en el ambiente real. En nuestro caso fueron en ríos y lo hicimos en Inglaterra. Y luego tienes una fase 3 que es más relacionada al crecimiento, a la escalabilidad. Ya pruebas la máquina en condiciones normales de funcionamiento, vas afinando ciertas cosas, pero te enfocas también en ir mejorando el diseño para que sea más fácil de producir y para que puedas reducir costos, porque ahora, para darte una idea, empresas como la nuestra, existen 20 ya a nivel internacional. Hace 3 años éramos apenas 3, lo que te muestra que es un mercado nuevo, creciente, Uh-huh. y que existe esa necesidad a nivel internacional de poder poner tecnologías que te den esos datos para poder, en función de eso, atacar el problema. Entonces, nosotros estamos justo en esa fase ahora que es ir optimizando la tecnología
no más para el funcionamiento, sino más bien para reducir costos. De hecho, el segundo sistema que vamos a colocar acá en el país, que va a ser en el río San Pedro, vamos a producir las partes de forma local. El primero que tenemos en el río Puerto Viejo lo manufacturamos en Reino Unido y lo trajimos acá. Y ahora hemos estado estos meses justo en todo lo que es la ingeniería de detalle para poder producirlo en el país, que es muy importante para nosotros. Y eso también te ayuda a reducir costos. A la final, lo que va a permitir la instalación de estas tecnologías es justamente la costo eficiencia. Entonces, estamos yendo hacia allá con cada desarrollo. Ya tenemos la tecnología más costo eficiente del mercado comparando con las otras 19 empresas y queremos seguir así. Queremos reducir los costos para que llegue a ser muy económico el sistema y eficiente para que podamos ponerlo en más lugares de forma más rápida, ¿no? Entonces estamos en esa fase nosotros ahora, en la fase de crecimiento. Ojalá lo podamos seguir haciendo de forma acelerada y esperamos, como te decía, máximo en los próximos 2 años poder contar con 13 sistemas ya aquí en el país. Excelente, excelente, Inti. Y no, primero agradecerte porque la verdad es que el planeta lo necesita. Todas las revistas dicen que ahí está la tecnología y que la tecnología va a ser la solución para el tema ambiental, pero creo que estamos a ratos como muy lentos y se nos viene demasiado la problemática que estamos. Entonces hay que apoyar y apoyar en todo sentido este tipo de iniciativas que nos van a ayudar a construir un mundo mejor que tanto necesitamos. Muchas gracias por mi parte, Inti, por asistir al programa. Es súper importante que la ciudadanía conozca, que se eduque, que vea qué es lo que se está haciendo, que apoye y que generemos conciencia más que nada de todo lo que estamos haciendo sin darnos ni cuenta de la polución que estamos generando con todo el sistema lineal que hemos construido desde que existimos y que las consecuencias están ahí. Con esto cerramos este espacio. Nuevamente agradeciéndote, Inti, y a todos ustedes por su sintonía. Como siempre, les invito a seguir compartiendo con otras personas nuestra página web, darle un like, seguir a nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi estimada Verónica.